Hola, vamos a ver un pequeño tutorial de introducción a Microsoft Word en el que nos centraremos en los principales elementos del procesador desde el punto de vista de las propiedades de la interfaz, es decir, cómo configurar los elementos que queremos que aparezcan en pantalla, por ejemplo, si queremos que esta regla aparezca aquí o no. Veremos también las opciones de configuración de página, es decir, si esta página nos aparece en vertical o en horizontal, cuál es el tamaño, si queremos que aparezca el texto en columnas o qué márgenes vamos a establecer para nuestro texto. Y por último veremos las propiedades del párrafo y de la fuente, texto negrita, cursiva, subrayado, tipos de interlineado, sangrías, etc., que aplicaremos al texto que escribamos en nuestro procesador o que copiemos de otra fuente para trabajar con él. Bien, cuando nosotros abrimos un documento en blanco en Microsoft Word, lo que nos aparece arriba es el nombre. Si no lo tenemos guardado, nos aparecerá como nombre documento 1. Y a la izquierda tenemos la barra de herramientas de acceso rápido, que es una barra personalizable en la que aparecen los elementos más frecuentes y que es muy útil y que, como su propio nombre indica, podemos personalizar. Podemos personalizar pinchando aquí en este desplegable y marcando o desmarcando las distintas opciones. Por ejemplo, si desmarcamos rehacer y deshacer, veis que desaparecen de aquí, nos aparecen solo las propiedades de documento en blanco, abrir y guardar, y si volvemos aquí y las marcamos, nos vuelven a aparecer esos elementos de acceso rápido u otros que nosotros decidamos. Por ejemplo, la opción de dibujar tabla nos aparecería aquí para acceder de forma rápida y no tener que navegar por los menús. En la parte inferior del documento nos aparecen el número total de páginas que tenemos y en qué página estamos. Este es un documento de 3 páginas y estamos en la página 1 y nos cuenta el número de palabras, que en este caso, como no hay ningún texto, nos pone que hay 0 palabras. La siguiente opción que tenemos es la selección de idioma, que por defecto os aparecerá el español, pero nosotros podemos cambiar aquí. Y en la parte inferior derecha aparece, entre otros elementos, el zoom, que ahora veremos en la pestaña vista. En la parte central tenemos lo que es el documento en el que nosotros vamos a escribir nuestro texto o vamos a insertar nuestros elementos como gráficos, imágenes, tablas, etc. Y en la parte superior tenemos lo que son la parte central, es decir, las pestañas que nosotros vamos pinchando y seleccionando, y dentro de cada pestaña lo que tendremos serán grupos de opciones y en cada grupo de opciones una serie de botones que son diferentes funcionalidades. En este caso estamos en la pestaña inicio y tenemos el grupo portapapeles, el grupo fuente, el grupo párrafo, etc. Y en cada uno de estos grupos, o en muchos de estos grupos, tenemos la opción de acceso rápido. Como en este caso yo puedo acceder a las opciones de fuente, donde además de los botones que me aparecen aquí, tengo acceso a otras funcionalidades. A la hora de empezar a trabajar con un documento en blanco, es buena idea, dentro de las distintas pestañas que tenemos aquí, y que hoy nos vamos a centrar en 3, empezar por la pestaña Vista, que es esta que tenéis aquí. Y desde esa pestaña Vista nosotros podemos configurar algunos de los elementos que aparecen en pantalla. Por ejemplo, como os decía antes, podemos decidir si queremos que esta regla que aparece aquí se nos muestre en la interfaz o no. Podemos decidir que nos aparezcan líneas de cuadrícula o no. Podemos también elegir el tamaño del zoom. El tamaño del zoom lo marcamos aquí nosotros escribiendo un porcentaje para el zoom, era una opción, y decíamos que también en la parte inferior derecha, dándole a este botón de menos o al símbolo de más, podemos modificar el zoom. En el grupo vistas tenemos la opción de diseño de impresión, que nos aparece aquí abajo en la parte inferior. Por defecto va a aparecer el diseño de impresión, pero tenemos otras opciones como el diseño web o el modo de lectura, que son diferentes formas de presentar nuestro documento en pantalla y que podemos modificar desde aquí abajo de forma mucho más rápida. Nos encontramos también en el grupo ventana
con opciones para organizar nuestras distintas ventanas que tengamos abiertas de procesador de texto. Tengo la opción de cambiar ventanas. Este documento que tengo abierto es el documento prueba y tengo abierto otro documento en el procesador de texto que es el documento texto. Pues yo, sin necesidad de ir seleccionando un documento u otro, los puedo cambiar aquí. Desde la opción vista voy cambiando de ventana y seleccionando a qué procesador quiero abrir. Y nos encontramos también con las opciones de organizar todo y dividir. Organizar todo lo que nos hace es, si yo tengo en este momento abiertos dos procesadores de texto y le doy a organizar todo, me los abre todos en pantalla a la vez. Entonces así podría trabajar con un procesador de texto aquí y en la parte inferior con el otro documento de texto que tengo abierto. Después, si lo quiero devolver al tamaño normal, simplemente tengo que maximizar. Y esas serían las principales opciones de la pestaña Vista para comenzar a configurar un documento para trabajar. Eso para configurar las propiedades de la interfaz. Para configurar lo que es la página en sí, voy a utilizar otro documento que tiene texto, y para eso iremos a la pestaña Disposición. Desde la pestaña Disposición, nosotros en el grupo Configurar página vemos distintas funcionalidades. La primera de ellas o la segunda, es la orientación. Yo puedo indicar desde aquí que mi documento esté en formato vertical o esté en formato apaisado u horizontal. Veis que si le doy aquí al zoom aparece un folio horizontal, o la configuración más habitual, que es la configuración en vertical. Puedo escoger también el tamaño de lo que sería mi documento, que después puedo imprimir en papel, desde la opción tamaño. Desde la opción tamaño, si voy a más tamaños de papel, desde aquí selecciono un tamaño predeterminado de los que vienen, o indico yo un tamaño que yo pongo a mano. Pues por ejemplo aquí en lugar de 21 centímetros puedo poner 22. Me va a decir que me va a dar un aviso de margen, le doy a omitir y cambiaría el tamaño de mi documento. Vale, lo habitual es que trabajemos con un formato A4, que es el folio estándar con el tamaño de un A4, que es el que tenía en origen y que voy a volver a dejar. Y después tenemos las opciones de márgenes y columnas. La opción de margen, ¿qué me permite hacer? Pues como su propio nombre indica, establecer los márgenes del documento. En todo documento voy a tener cuatro márgenes. El margen izquierdo, que es el espacio que hay entre el borde de mi documento y el punto en el que empiezo a escribir. El margen derecho, el margen superior y el margen inferior. Y los configuro desde aquí. Puedo coger alguno de los que están personalizados o puedo indicar yo el tamaño de los márgenes a mano. Vamos a dejar izquierdo y derecho de 3 centímetros y, por ejemplo, superior e inferior de 2,5 centímetros. Lo marco aquí y le doy a aceptar. Y aquí tendríamos los márgenes que podemos ver también en la regla. Y por último, la opción de columnas. La opción de columnas, para establecer yo columnas en mi texto, lo primero que tengo que hacer es seleccionar texto para indicarle que a ese texto que tengo seleccionado voy a aplicarle columnas o no. Para seleccionar texto en un procesador de texto tengo varias opciones. La opción más básica y más sencilla y que utilizan la mayoría de usuarios es pongo el cursor en la parte izquierda del punto en el que quiero comenzar a seleccionar, hago clic con el botón izquierdo del ratón y sin soltar el botón izquierdo arrastro hasta el punto en el que yo quiera terminar. Por ejemplo, si lo dejo hasta aquí, selecciono el primer párrafo. Esa es la forma básica de seleccionar. Después tengo otras formas que son más rápidas, sin necesidad de arrastrar y moverme a lo mejor 20 páginas en el documento, si tengo un documento de 20 páginas. Por ejemplo, si me pongo en el margen izquierdo del documento y hago una vez clic, me selecciona una línea. Si me pongo en el margen izquierdo del documento y hago doble clic, me selecciona todo el párrafo. Y si me pongo en el margen izquierdo del documento y hago 3 clics seguidos, me selecciona todo el documento, aunque tenga el documento 2000 páginas. Yo voy a aplicar columnas solo al primer párrafo. Lo selecciono
Y aquí si vamos a columnas, yo elijo cuántas columnas quiero aplicarle a ese texto. Por ejemplo, vamos a dejar este texto en 2 columnas y lo tendríamos así. Por lo tanto, desde la pestaña Disposición, nosotros podremos configurar las opciones básicas de diseño de la página. Y desde la opción Inicio, que es la que se os abrirá por defecto y la que más vais a utilizar probablemente, sobre todo los que estáis empezando, podemos modificar las opciones de párrafo y las opciones de fuente. Hay otras opciones más avanzadas que veremos más adelante, pero nos vamos a centrar ahora en párrafo y fuente. Y lo mismo que antes. Yo para aplicar opciones de párrafo o opciones de fuente tengo que tener un texto seleccionado. Voy a darle a deshacer aquí para dejar todos los textos en un único párrafo y vamos a ver cómo aplicamos esas propiedades. Las propiedades de fuente son las más básicas. En las propiedades de fuente yo puedo seleccionar la tipografía o tipo de letra, pinchando en el desplegable y seleccionando aquí pues la que más me guste o la que más me interese para este documento. Vamos a poner por ejemplo esta. Y desde aquí modificamos el tamaño. Cuando vamos a escribir un texto, si no nos especifica un formato concreto para entregar ese texto, sobre todo si es un texto más académico, lo normal es usar un tipo de letra serio, pues un tipo de letra Arial, un tipo de letra Verdana o un tipo de letra Times New Roman. Y el tamaño adecuado es cualquier tamaño entre 9 y 12. Más de 12 es un tamaño muy grande y menos de 9 probablemente sea difícil de leer. Voy a aplicarle yo, por ejemplo, a mi texto. Le voy a aplicar a todo el texto. A todo mi texto le voy a aplicar el tipo de fuente Times New Roman 12. Aplicado. Después, desde aquí, yo también teniendo texto seleccionado, lo que puedo es poner el texto en negrita, poner el texto en cursiva o subrayar mi texto. O aplicar 2 o 3 opciones a la vez. Puedo poner a la vez en negrita, en cursiva y en subrayado. Tengo la opción de tachar texto. Tengo la opción de cambiar el color de texto. Si quiero poner pues un texto en otro color, como en este caso en rojo. Y tengo también la opción de destacar texto, que viene a ser subrayar, como lo que hacemos con un subrayador en papel, subrayar ese texto. Pues en este caso tengo un texto rojo destacado o subrayado en verde. ¿Qué más opciones tenemos aquí con el texto seleccionado? Pues tengo la opción de, esta de aquí, poner todo el texto en mayúsculas o poner todo el texto en minúsculas. O como lo teníamos por defecto, poner el texto tipo oración, es decir, mayúscula después del punto. Otra opción que tenemos aquí muy útil es la opción de aumentar tamaño de fuente o disminuir tamaño de fuente, sin necesidad de hacerlo desde aquí, haciéndolo de forma automática. Esas son las principales funciones de fuente que nos aparecen dentro de la pestaña Inicio en el grupo Fuente. Si nosotros vamos aquí, pinchamos aquí, accedemos a más propiedades de la fuente. Pues por ejemplo la opción de, vimos aquí que era tachado simple, aquí tengo tachado doble. ¿Vale? Y accedo, pues por ejemplo, a otras opciones de subrayado. Subrayado doble, subrayado más grueso, subrayado por puntos, o la opción de subrayar solo por palabras. En lugar de hacer un subrayado continuo, subraya solo por palabras. Si le damos a aceptar, veis cómo en ese texto, en ese párrafo que tengo seleccionado, me subraya palabra a palabra. Después de las propiedades de la fuente, vamos a ver las propiedades del párrafo, que aparecen en el grupo de la derecha, también dentro de la pestaña Inicio. Y lo mismo que en casos anteriores. Para aplicar las propiedades, tengo que tener el texto seleccionado. Selecciono todo el texto haciendo triple clic y vemos qué propiedades tengo aquí. La primera propiedad que nos encontramos es la propiedad de alineación de texto, que me da 4 opciones. Alineación a la izquierda. Me pone el texto en línea a la izquierda y organiza todo desde esa línea izquierda. Veis que aquí está en línea a la izquierda y por la derecha el texto ya no está en línea. Solo me lo alinea a un lado, al lado derecho. La opción contraria es alineación a la derecha,
que es, me pone el texto en línea por la derecha y por la izquierda no. La tercera opción en Discordia sería centrar el texto, que sería como una alineación al medio. A partir de aquí me alinea el texto a los dos lados. Y por último nos encontramos con la opción que deberemos utilizar cuando queremos hacer cualquier documento formal, que es la opción de justificar. Justificar quiere decir alinear tanto a la izquierda como a la derecha. Y es la opción más elegante y que veréis escrita en cualquier libro, revista o periódico que os encontréis o texto que busquéis en internet. Lo mismo que antes, si pincho aquí, accedo a más opciones de párrafo, además de la alineación. Otras opciones de párrafo son muy importantes, es la sangría. Sangría tengo de 4 tipos: sangría izquierda, sangría derecha y 2 sangrías especiales. La sangría izquierda, consiste en dejar un espacio extra entre el margen izquierdo y el punto en el que yo empiezo a escribir mi texto. Por ejemplo, voy a aplicárselo solo al primer párrafo. Si a este primer párrafo le aplico una sangría izquierda de 2 centímetros, vemos que el margen empieza aquí, el resto del texto empieza siempre en el margen, pero al párrafo que yo le apliqué la sangría izquierda se desvía hacia la derecha, empezando por el lado izquierdo, por eso es sangría izquierda, 2 centímetros. Por el contrario, si en lugar de aplicar sangría por la izquierda, yo aplico sangría por la derecha, pues también 2 centímetros, me dejará un espacio entre el margen derecho y el punto en el que acaba el texto. Esa es la sangría por la derecha. Las 2 sangrías especiales son sangría de primera línea y sangría francesa. Sangría de primera línea, vamos a seguir con el ejemplo y poner 2 centímetros, nos aplica una sangría simplemente a la primera línea de cada párrafo. Por lo tanto, a este párrafo le aplica una sangría de 2 centímetros en la primera línea. Y sangría francesa sería, en lugar de aplicarle solo la sangría a la primera línea, le aplica a todas las líneas menos a la primera. Es decir, la primera línea no tendría sangría, empezaría en el margen y el resto de texto tendría una sangría, en este caso, de 2 centímetros. Esas son las 4 opciones de sangría que nos encontramos en Microsoft Word. Vamos a dejar el texto sin sangrías. Eso es una opción. Después, además de la sangría, otra opción importante es el interlineado del texto. El interlineado del texto es el espacio que hay entre cada línea. Y lo establezco desde aquí. Por defecto va a aparecer 1,1, creo que es. Yo tengo seleccionado interlineado de 1,5, pero podría establecer otro interlineado. Interlineado sencillo, veis que, a diferencia de este párrafo que tiene interlineado de 1,5, el texto tiene simplemente una separación de 1 en lugar de 1,5. Y las líneas están mucho más juntas. Si yo aplicase un interlineado doble, el interlineado en lugar de 1 sería de 2. Se puede apreciar que la separación de líneas es mucho mayor. Y por último, vamos a ver el espaciado entre párrafos en cuanto a las propiedades del párrafo. Vamos a dividir el párrafo en 2 para ver mejor el ejemplo. Voy a quitar el subrayado para que no me moleste y voy a poner todo el texto en color negro y sin ningún resaltado. Y a estos 2 párrafos voy a ver cómo le afecta la opción de espaciado entre párrafos. Espaciado entre párrafos tengo de dos tipos, espaciado anterior y espaciado posterior. Voy a aplicar un espaciado posterior de 24 puntos. Veis que la distancia entre párrafos ha aumentado mucho, ¿vale? Estaba en 10 y pasó a 24. El espaciado entre párrafos posterior es el espacio que hay, que dejo desde que finaliza un párrafo hasta que comienzo el siguiente párrafo. Entonces aquí, cuando le doy a Enter, dejo un espacio de 24 centímetros. Y aquí, de 24 puntos, perdón. Y aquí, cuando le doy a Enter, dejo un espacio de 24 puntos. Veis que por arriba
no deja espacio, lo deja por abajo. Por el contrario, si yo le marco aquí espaciado posterior 0 y espaciado anterior 24 puntos, veis que el espacio me lo deja por arriba, como se puede ver aquí en el texto seleccionado, y por abajo no lo deja. Esta separación entre párrafos viene de el espaciado superior de este segundo párrafo. Y aquí, como en este párrafo no he puesto espaciado, pues habría mucho menos distancia entre el segundo párrafo y el tercero. Y esas tres, sangría, espaciado e interlineado, son probablemente las tres propiedades de párrafo más importantes y en las que yo me tengo que fijar a la hora de presentar un documento, ¿vale? Entonces, el espaciado siempre hay que dejar un pequeño espaciado, pues por ejemplo posterior de 10 o 12 puntos, y el interlineado que se recomienda por defecto es de 1,5 líneas. Más opciones que tengo en este grupo párrafo, pues tengo las opciones de numeración y viñetas. ¿Para qué me sirven esas opciones? Pues si yo aquí digo que en Word los 4 tipos de sangría principales son sangría primera línea, sangría francesa, sangría izquierda y sangría derecha. Yo puedo, para destacar estos 4 elementos en el texto, establecerle que tengan una viñeta de este tipo. Y quien dice de este tipo, pues puedo poner otro tipo de viñeta, que selecciono aquí. En lugar de poner viñeta, yo puedo querer establecer un tipo de numeración, que puedo poner con números o con letras, o con números romanos. Y los establezco desde aquí. 1 sangría, 2, 3, cuarto tipo de sangría. Y por último, dentro de las opciones, dentro de la pestaña inicio, voy a destacar el grupo portapapeles, que es un grupo muy útil, que me sirve para, por ejemplo, copiar texto. ¿Cómo hago esto? Pues yo, esto que pongo aquí de explicación, este texto lo puedo copiar y me pongo aquí arriba y este texto lo duplico, dándole a pegar. Es decir, copio un texto y lo pego en otro lugar. No tengo que volver a escribir. Esto x2, si yo quisiera, puedo poner x al cuadrado, que no lo vimos dentro del grupo fuente y está aquí. Esto sirve para poner un superíndice al cuadrado y si quisiera poner x sub 2, pongo un subíndice. Y otra opción que yo tengo, que es muy útil, es la opción de copiar formato. La opción de copiar formato, que tiene esta forma de pincel, sirve para copiar el formato de un texto y aplicar ese formato a otro texto. Por ejemplo, si yo este primer párrafo cambio el tipo de letra y pongo este tipo de letra, aumento el tamaño y lo pongo de otro color, yo acabo de aplicarle esas propiedades a este primer párrafo. Si yo quisiera a este segundo párrafo aplicarle las propiedades, tendría dos opciones. Uno, seleccionar el segundo párrafo y volver a aplicar las propiedades, o decirle, quiero que le apliques a este segundo párrafo las mismas propiedades que tiene el primero. ¿Qué haría para hacer eso? Seleccionaría el primer párrafo, el párrafo que quiero que sirva como referencia, pincharía en el botón copiar formato y veis que ahora, si pincho aquí, me aparece como un pincel en el cursor. Un pincel quiere decir el formato este del texto que tengo seleccionado y que copié, aplícalo con este pincel a este segundo párrafo de aquí. Y veis que al segundo párrafo le aplica las propiedades que yo tenía en el párrafo inicial. Y es una opción muy útil para trabajar con textos y no tener que volver a establecer todas las propiedades de fuente y de párrafo y copiar de un párrafo a otro, incluso de un documento de Word a otro. Y para terminar este tutorial introductorio, vamos a ver cuáles son las opciones que hay dentro de la pestaña Archivo. Dentro de la pestaña Archivo yo lo que puedo hacer es abrir un documento en blanco, abrir un documento nuevo y tengo la opción, que es una opción básica, que es la opción de guardar. Yo a la hora de guardar un documento tengo dos opciones. La primera vez que lo guardo, le daré a guardar como, y cuando pincho guardar como, yo aquí en examinar le indicaré en qué carpeta quiero que me guarde este documento.
Y después tendré la opción de guardar normal, que es que cuando un documento está guardado, desde aquí le doy a guardar o desde la cinta de arriba directamente lo guardo. Pero volviendo a guardar como, si yo le doy a guardar como, selecciono un nombre para el documento. Primero selecciono la ubicación, después selecciono un nombre para el documento, que lo pongo aquí, por ejemplo, le voy a llamar ejemplo, y aquí abajo en tipo selecciono la extensión. Básicamente vamos a trabajar en Word normalmente con dos extensiones, la extensión .doc o .docx. .doc era la extensión usada en las versiones 97-2003 y en las versiones posteriores a 2003, que ahora mismo son la práctica totalidad, utiliza la extensión .docx. Seleccionamos .docx, le damos a guardar y el documento estaría guardado. Y cualquier modificación que hagamos le daríamos simplemente aquí a la opción de guardado.